¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con este segundo encuentro en donde vamos a hablar de la teoría del caso, tal como lo prometí en la clase anterior, que tiene que ver cómo presentar un caso en entornos digitales, la gestión de ese caso, la dinámica de la investigación y todo lo que tiene que ver, que a lo mejor lo podemos nombrar porque lo van a ver más ampliamente en otras materias, pero la cooperación internacional para obtener esa información y para llevar adelante la dinámica de la investigación. ¿Qué es entonces la teoría del caso? La teoría del caso es lo nuclear para que las partes tomen decisiones estratégicas desde el momento uno que conocen del hecho o que el hecho sucede. Así que en realidad las teorías del caso van a ser tantas como litigantes haya y como partes haya en el proceso en el que estemos participando, que en realidad tiene que ver con la versión del litigante. Nosotros podemos tener, como vamos a ver en la filmina que ahora se va a exponer, que en realidad es la visión a través de la cual nosotros queremos presentar nuestro caso ante los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ante el juez o jueces o jurados que van a terminar tomando una decisión en el caso penal. Entonces, en realidad, la teoría del caso va a guiar toda la actividad del proceso, desde el momento uno hasta el momento de la ejecución de la pena, en el caso de existir, y de los recursos. O sea, todas las decisiones que se van a tomar en el proceso penal se van a hacer a la luz de esta herramienta que es la teoría del caso. Primero, porque ayuda a analizar si tengo un caso penal o no. O sea, lo primero que tengo que advertir es si tengo caso. El fiscal lo que debería analizar es, para empezar a tomar las primeras decisiones, es si tengo un caso o directamente rechazarlo y archivar las actuaciones y continuar trabajando en otra cosa. También lo que nos permite, al evaluar la madurez de ese caso, en esta construcción, que ahora vamos a ver de qué manera se desarrolla, para la aplicación de principios de oportunidad, todo lo que tiene que ver con la gestión del conflicto, o sea, tomar decisiones a la luz de la teoría del caso de las partes, tomar decisiones de calidad para dar un servicio de justicia más efectivo, más pronto y de mayor calidad. También decidir si vamos a ir un juicio abreviado o si de alguna manera hay elementos suficientes o hay hechos controvertidos que discutir en el marco de un juicio oral. ¿Sí? Todo, lógicamente, en paralelo a todas estas cuestiones que pueden tener que ver con la prosecución del proceso o diferentes salidas alternativas al debate propiamente dicho, también nos ayudan a tomar decisiones con respecto a las medidas de coerción. O sea, porque ahora cuando nosotros hagamos un breve análisis de los elementos constitutivos de la teoría del caso, vamos a analizar la madurez de ese caso, la delimitación en términos jurídicos y eso también va a tener una repercusión en la aplicación o no de una medida de coerción. Así que la teoría del caso es la base de todo para tomar decisiones en el contexto de los procesos penales, orales, adversariales. En realidad no solamente tiene que ver con cómo planifico mi caso, cómo armo mi caso desde esta visión de la gestión de la conflictividad, sino también me guía en el uso efectivo de esa información, me va guiando en cuál es la información que necesito, la evidencia que necesito y cómo produzco esa información y cómo la obtengo y cómo la defiendo para que empiece a formar parte del proceso. El uso de esa información, también esa decisión la tomamos a la luz de la teoría del caso. Y en realidad tiene que ver con la versión que el litigante quiere dar sobre los hechos. Y esto es una de las cosas que más nos cuesta a los abogados, escindirnos de la dogmática para, en estos casos, hablar de hechos en concreto. Y nosotros cuando construimos la teoría del caso tenemos que conocer y saber hablar el lenguaje de los hechos. Y cuando digo hablar el lenguaje de los hechos, digo pensar en el lenguaje de los hechos. Obviamente esos hechos tienen que tener una relevancia jurídica, tienen que tener características que no sean un hecho común, sino que sean hechos
con relevancia penal. Y lógicamente no hay hechos si no hay prueba. Esa es otra de las características y distinciones más concretas que nos da la teoría del caso, pero también es esta nueva visión del procedimiento. Si nosotros no tenemos una evidencia que lo sustente, no hay caso que yo pueda utilizar en ninguna etapa del proceso. Es directamente proporcional la existencia del hecho con la existencia de la evidencia o elemento de convicción que lo acredite. Entonces, la función del abogado litigante va a ser ir pidiéndole determinadas cuestiones al juez en las diferentes audiencias que ya vamos a ver en los módulos siguientes, que vamos a tener estas audiencias preliminares que les había mencionado y obviamente y con mucha visibilidad en la audiencia de juicio propiamente dicha. El litigante va a dar su versión de los hechos en base a la evidencia que recabe para ese caso y que de alguna manera abastezcan una teoría jurídica determinada. Entonces, ¿de qué hablamos? De tres estratos muy claros y concisos y delimitados, pero engarzados entre sí. Tiene que ver con las preposiciones fácticas, ese desagregado de los diferentes hechos o sucesos que constituyen mi caso, hechos, lenguaje de los hechos. Cada hecho o preposición fáctica se tiene que sustentar con un elemento de convicción, ¿no? Con una prueba, no prueba, porque prueba se transforma después en el juicio, pero sí al momento de estos análisis preliminares de la madurez de los casos, este soporte probatorio o elemento de convicción o evidencia, para ser más claro técnicamente, para sostener esos hechos. Y esos hechos van a, de alguna manera, a abastecer los elementos del tipo objetivo y subjetivo para abastecer la teoría jurídica, para abastecer una teoría del delito y una conducta con relevancia penal, o sea, las características del delito. Entonces yo tengo que tener una construcción muy precisa y muy clara de esta teoría del caso. Yo tengo, para contar los hechos, tengo que saber si tengo prueba para sostenerlo y si esos hechos tienen características que abastezcan la figura legal. Lógicamente, como decía, todo tiene que estar concatenado entre sí. Entonces, se debe tener certeza. Cuando nosotros hablamos de la teoría jurídica, nosotros nos cuentan un hecho. Y desde esa deformación profesional, nosotros ya decimos, una estafa, un robo agravado, esto es un abuso sexual con acceso carnal. O sea, inmediatamente nosotros, por nuestra formación jurídica, lo primero que hacemos es hablar del nombre del delito en lugar de hablar de los hechos. Porque si nosotros nos ponemos a leer lo que son las características de un robo, se apoderó de un objeto utilizando violencia física, todos los robos son iguales. Y no todos los robos son iguales. Los hechos tienen características diferentes y distintivas entre sí. Entonces, ese es el primer ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Sí tenemos que abastecer la teoría jurídica, pero saliendo de las abstracciones. O sea, si nosotros decimos, ingresó violentamente al domicilio, ¿y qué es ingresar violentamente? Rompió la puerta, insultó al vecino, a los gritos, pateó al caniche. O sea, ¿qué es ingresar violentamente a un domicilio? Eso es cuando nosotros tenemos que empezar a reestructurar nuestra mente como para hablar el lenguaje de los hechos. No pudo lograr su cometido por razones ajenas a su voluntad. Caramba, sí. Entre abogados sabemos que estamos hablando de una tentativa, ¿sí? De un hecho no consumado, de un delito no consumado. Pero ¿cuáles fueron las razones ajenas a la voluntad por las cuales esa persona no pudo cometer el hecho? Fue detenido por la policía, porque la víctima se defendió y lo pudo inocuizar. O sea, esto es un ejercicio que la teoría del caso nos la depura, pero sí nosotros lo que tenemos que tener muy en claro es que esos hechos tienen que abastecer
tienen que abastecer la teoría jurídica, o sea, los elementos técnicos necesarios para que tengan esos hechos características de delito. Lógicamente, tenemos que pensar cómo armamos esta teoría fáctica, cómo armamos esta teoría de los hechos. En realidad implica transformar la teoría jurídica, volvemos a esta concatenación entre estos tres elementos. O sea, nosotros no se trata de forzar los hechos para que constituyan delito o adaptarlos a una figura legal. No, no, no. Se trata de hacer un análisis de los hechos, que sea una historia realista, que sea una historia coherente, persuasiva, que no sea contradictoria. Sí, no fue mi asistido, no fue, pero en el caso que haya sido fue para defenderse. Esta cuestión a veces de justificarse trae errores en las estrategias, ¿no? Entonces la historia tiene que ser simple, tiene que ser creíble, tiene que ser sólida y no comprometerse en los hechos más de lo que voy a poder probar. Y aquí entramos en la teoría probatoria, o sea, ya tenemos como la teoría jurídica, el nombre del delito que le damos a esas conductas, podemos delimitar los hechos despojándonos de abstracciones, hablando de hechos concretos y de una historia fuerte, concisa, en elementos que se obtienen de la realidad y que voy a poder corroborar ¿con qué? Con una base probatoria, ¿sí? O sea, la teoría probatoria que conforma la teoría del caso tiene que consistir en pruebas, en realidad en evidencias o elementos de convicción que van a probar los hechos que yo quiero acreditar. O sea, a cada preposición fáctica se le debe corresponder un elemento de la teoría probatoria. Entonces también tiene que, nosotros en realidad lo que tenemos que sostener es que tenemos un caso sólido para avanzar en el proceso o para tomar decisiones. Desde este análisis nosotros podemos creer que los hechos sucedieron de esa manera, pero si no tenemos prueba que la acredite, no vamos a tener caso. Si esos hechos no abastecen los elementos jurídicos necesarios para alcanzar determinada figura legal, tendremos que mutar la figura legal. Entonces, la coexistencia de estas tres teorías por separado, pero que tienen que tener una correlación con la otra, hacen el análisis de si realmente tenemos un caso sólido para tomar decisiones estratégicas en el marco de un juicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que todo esto tiene debilidades y fortalezas. Las pruebas tienen debilidades y fortalezas y los hechos son débiles o son fuertes. Nosotros tenemos que hacer constantemente en el transcurso de una investigación este test de superposición para analizar la calidad del caso que tenemos y ver de qué manera proseguimos. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en lo que tiene que ver con la teoría probatoria? Primero, la legalidad de la prueba. O sea, sabemos hoy lo que son los medios tecnológicos y las dificultades a veces desde el desconocimiento de los operadores del sistema de cómo preservar o de cómo obtener estos datos contenidos en soportes informáticos, ya sea en el exterior, ya sea en un teléfono, ya sea en una computadora de escritorio. O sea, todas estas cuestiones de la tecnología que hoy nos atraviesan, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta el tema de la legalidad de la obtención de esa prueba, sobre todo porque está en juego el principio, el derecho a la intimidad, ¿no? Y cómo obtenemos esa prueba y cómo la obtenemos legalmente, ¿no? Que hay bastante que descubrir en ese sentido. Lógicamente, una vez que sabemos que la obtuvimos legalmente y que la podemos utilizar, tenemos que analizar la pertinencia de esa prueba, o sea, qué tan útil es para probar qué. O sea, ahí es esa contraposición que hacemos en si la prueba es fuerte o es débil para el hecho que yo quiero acreditar. Y después, algo no menos importante, yo creo que de lo más importante, sobre todo llegado a la etapa de juicio, que tiene que ver con la credibilidad.
O sea, la calidad de esa prueba va a tener que ver con la credibilidad de esa prueba, que es lo que vamos, de alguna manera, se va a ver más materializado en la etapa del debate. Lógicamente tenemos que entender que en contexto de gestión de un caso cometido en entornos digitales o que haya este tipo de evidencias o pruebas para analizar, hay mucho por descubrir, tenemos que basarnos también en la jurisprudencia internacional, la dinámica de la investigación es distinta, el armado de la teoría del caso es muy distinta en este análisis de debilidades y fortalezas, y también tenemos que pensar que más allá de que es todo novedoso, nosotros tenemos mucho desconocimiento técnico en este sentido, y la verdad nos puede llegar a generar cierta complejidad en terminar de entender esa evidencia una vez que la obtuve, cómo la utilizo y cómo la hago creíble, para demostrar que no fue adulterada, para demostrar que no fue manipulada, que no fue alterada desde el momento de la investigación hasta el momento que se produce en el juicio. Entonces, para finalizar, ¿cómo podemos resumir la utilidad de la teoría del caso en lo que podría ser la etapa preparatoria? Porque después vamos a ir viendo su utilidad en las clases consecutivas. La utilidad de la teoría del caso en el marco de la investigación ordena la investigación, o sea, porque yo analizo cuál es la prueba que me falta y la madurez o la debilidad de esa prueba para acreditar lo que yo quiero acreditar. Evalúa la madurez del caso a ver si, o sea, ordena la investigación, evalúa la madurez del caso para ver si me conviene llegar a una salida alternativa o realmente hay cuestiones que discutir, dejan en evidencia las posturas de los contrincantes en el proceso o de los adversarios procesales para realmente discutir en el juicio. Y obviamente también va a quedar en evidencia con la teoría del caso las faltantes para acreditar hechos, las faltantes para abastecer la teoría jurídica, o sea, los huecos que me van quedando en mi caso y que puedo ver hasta qué punto los puedo cubrir o no, y me va a asegurar el éxito en llevar el caso de una manera madura y clara. El juez, ¿qué tiene que hacer? Requerir esta teoría del caso en todo el proceso, en las audiencias preliminares y obviamente, y demás está decir, en la audiencia de debate. De una manera proactiva, la debe exigir para que la parte pueda tomar decisiones y para conocer el juez el caso y tomar decisiones de calidad. La proactividad no debe ser confundida con la parcialidad, sino es algo que el juez tiene que pedir, tiene que ordenar los planteos de las partes y lógicamente analizar también en el marco de la gestión del conflicto cuál es la mejor decisión para tomar.